Buenos días, soy el hermano Marco Antonio y esto es Unos Minutos con Dios. En la carta del apóstol San Pablo a los Romanos, en el capítulo 14, versículo 10 en adelante, nos dice la palabra del Señor: Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también, por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está: Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuentas de sí. He visto, y creo que los que les gusta el fútbol se han dado cuenta de algo, y es que cuando hay una final o algo así, un partido de clasificación, y se llega hasta el punto de los penales, entonces cuando se empiezan a patear los tiros desde el punto penal, o penal como se diga, ahí quienes, por lo general los dos equipos, se arrodillan, uno rogándole a Dios que el portero lo tape, y los otros rogándole a Dios que quien va a patear lo bote o lo haga. No, mejor, uno rogando que el portero lo tape o que el jugador contrario lo bote, y los otros rogando que el portero no lo tape y que el ejecutor lo haga, de rodillas, donde todo el mundo lo ve. Pero mi pregunta es, cuando están solos, ¿lo harán? Ganan el título, el campeonato, la clasificación, y suceden muchas cosas raras. Cuando joven pertenecía a un equipo de fútbol, y cuando ganábamos, el dueño del equipo se iba con todos los jugadores y les brindaba cerveza porque habían ganado. Y eso muchos les daba la noche tomando. Y cuando perdíamos, entonces había que tomar porque se perdía. Pero hay algo. ¿En qué momento nosotros nos arrodillamos delante de Dios? Nos arrodillamos para pedirle perdón, para pedirle que tenga misericordia de nosotros y nos llene de su sabiduría, de su bondad, de su misericordia, y que de esa manera nosotros podamos entender claramente que tenemos una relación con Dios. Pero el apóstol Pablo aquí está diciendo que por qué menospreciamos a nuestro hermano o por qué lo juzgamos. El Señor Jesucristo dijo que nadie puede juzgar al siervo de otro hombre, porque quien juzga a ese siervo es el dueño de ese siervo. Así es que no se preocupe, mi hermana, a usted no lo puede juzgar nadie, lo juzgará Dios porque usted es siervo de Dios. Y cuando nosotros aprendemos a amar a Dios, entonces aprendemos dos cosas muy importantes. La primera, que es de rodillas que debemos venir a Dios para adorarlo, para pedirle perdón. Y la tercera, para interceder. Quizá nosotros no sepamos si la gente quiera o quiere que oremos por ellos o no, pero creo que nadie rechaza una oración. La Biblia sí nos muestra una oración cuando Moisés le dijo al faraón: ¿cuándo quieres que ore para que esta plaga se quite? Y él le dijo: mañana. O sea, estaba amañado con la plaga y quería tener un día más esa plaga con él. Y el otro fue el ladrón en la cruz del Calvario. Le dijo al otro: mire, a la verdad, nosotros sufrimos las consecuencias de lo que hicimos, de nuestros actos. Entonces, él no quiso ir y se siguió burlando del Señor. Y quizá muchos no acepten nuestro consejo, nuestra oración,
lo que nosotros hagamos por ellos no tiene ninguna validez, porque muchas veces ni siquiera conocen al Señor. Hay gente que dice que ellos no quieren nada con los evangélicos, con los cristianos, pero vuelve la pregunta: ¿en qué momento me arrodillo yo delante de Dios cuando tengo problemas de salud, que mi salud es terrible, o que alguien de mi familia esté en un momento de crisis en cuanto a la salud se refiere? Eso es una realidad. Nos arrodillamos cuando tenemos problemas económicos, nos arrodillamos cuando tenemos situaciones de pareja con los hijos, nos arrodillamos. Pero póngase a pensar en esto: nos arrodillamos cuando estamos en esa situación. Hay dos maneras de arrodillarnos. La una, cuando tenemos todos los problemas y venimos y le decimos: Señor, necesito que te conviertas en mi sirviente, que me des para el arriendo, que me des salud, que me des protección, que mi hijo, mi hija, en fin. Es la manera en que nosotros queremos que nuestras rodillas se doblen para que Dios nos sirva a nosotros y nos dé todo lo que le pedimos. Y la otra manera es cuando nosotros podemos arrodillarnos para no pedir nada, sino para darle gracias a Dios por todo lo que Él nos ha dado. ¿Recuerdan el fariseo y el publicano? El fariseo decía: te doy gracias porque no soy como ese publicano. Oro todos los días, ayuno 3 veces a la semana, diezmo de todo lo que gano. Y ese, mírelo cómo está ahí. Y el otro de rodillas solo le decía: sé propicio a mi pecador. En otras palabras: Dios mío, perdóname porque soy demasiado faltón, porque no lleno los requisitos para merecer todo lo que tú me das. Y eso es cierto, no llenamos los requisitos para merecer lo que Dios nos da, pero Él lo hace porque nos ama y por su infinita misericordia. Qué bueno fuera que nos arrodilláramos delante de Él, levantando nuestras manos como lo hacía Moisés, y si no podemos solo, busquemos ayuda para que nos ayuden a sostener nuestra mirada, nuestras manos y nuestra oración en la presencia de Dios. Que Dios nos bendiga grandemente.